En una cálida tarde de septiembre de 1952, el pequeño pueblo de Flatwoods, en Virginia Occidental, se vio sacudido por un evento que marcaría para siempre su historia. Todo comenzó con un objeto luminoso que cruzó el cielo y descendió en el bosque cercano. Varias personas, entre ellas un grupo de niños, decidieron investigar el lugar de la caída. Lo que encontraron allí no fue de este mundo. En el centro del claro, bajo el resplandor tenue de la luna, se alzaba una criatura gigantesca, de unos 3 metros de altura, con una silueta casi metálica y una cabeza en forma de haz de picas. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, iluminando el entorno, y su sola presencia desprendía un olor metálico tan fuerte que los testigos sintieron náuseas. Los niños salieron corriendo del bosque, gritando y llorando. Uno de ellos, un chico de 13 años, fue quien dio la alarma al pueblo, haciendo que varios adultos se organizaran para investigar. Pero entre los presentes había alguien más, una niña de 9 años que vivía en una granja cercana. Ella no corrió con los demás. Algo en la criatura la había dejado hipnotizada. Testigos posteriores aseguraron que la niña, de nombre Mary, caminó lentamente hacia la criatura mientras ésta la observaba sin moverse. Algunos dicen que una luz verde envolvió el claro y que el cuerpo de Mary comenzó a levitar, flotando hacia el ser. Para cuando los adultos llegaron al lugar, no había rastro de la niña ni de la criatura. El grupo de búsqueda encontró solo marcas extrañas en el suelo, como si algo muy pesado hubiera estado allí y luego desaparecido. El olor metálico seguía impregnando el aire, tan fuerte que algunos hombres comenzaron a toser y a sentir ardor en la garganta. Durante días, la comunidad buscó a Mary por el bosque y las colinas cercanas. Trajeron perros rastreadores, voluntarios y hasta autoridades estatales, pero no encontraron nada. Era como si la niña nunca hubiera existido. La desaparición conmocionó al pueblo. Algunos pensaron que había sido raptada por alguien humano, pero el testimonio de los niños sobre la criatura de ojos rojos no podía ser ignorado. Incluso las autoridades registraron el evento como un encuentro inexplicable. Con el paso de las semanas, empezaron a circular rumores. Personas aseguraban haber visto luces extrañas sobre la granja de la familia de Mary. Otros escuchaban zumbidos en la noche, como si algo sobrevolara el lugar. Un granjero vecino afirmó haber visto, en la oscuridad, figuras delgadas y grises caminando entre los campos de maíz. Decía que eran pequeñas, de cabeza grande y ojos negros, como los famosos grises. Nadie quiso creerle, pero su relato coincidía con otros avistamientos en la región. La madre de Mary, devastada, comenzó a recibir visitas de extraños que decían ser investigadores de lo paranormal. Algunos le aseguraban que su hija había sido reclutada para formar parte de experimentos extraterrestres. Decían que no estaba muerta, sino en algún lugar lejano, estudiada por inteligencias de otro mundo. Un año después del incidente, la familia de Mary abandonó la granja. Dijeron que ya no podían soportar las noches de luces y sonidos extraños. Dejaron atrás la casa, que pronto quedó en ruinas y fue devorada por la maleza. Décadas después, quienes se aventuran a explorar el bosque de Flatwoods aseguran sentir el mismo olor metálico que describieron los testigos en 1952. Algunos dicen haber visto a una figura alta, inmóvil, observándolos desde las sombras. Otros afirman haber escuchado la voz de una niña llamando por ayuda, aunque no haya nadie cerca. Un investigador paranormal grabó en ese lugar lo que parecía ser una voz susurrando el nombre de Mary, acompañada de un pitido agudo similar al de una máquina. Los escépticos insisten en que lo ocurrido en Flatwoods fue una simple confusión, un meteoro, un búho gigante y el miedo colectivo de un pueblo pequeño. Pero quienes conocen la historia de Mary y la granja abandonada saben que hay algo más.
En 1989, la ciudad de Voronezh, en Rusia, se convirtió en escenario de uno de los encuentros más extraños y aterradores con lo desconocido. Lo que comenzó como un simple relato infantil terminó por convertirse en un caso que, hasta hoy, sigue dividiendo a escépticos y creyentes. Una tarde de septiembre, un grupo de niños jugaba en un parque cuando notaron algo inusual en el cielo: luces rojas y brillantes que se movían en patrones imposibles. Aterrados, corrieron a llamar a los adultos, quienes también fueron testigos de aquel fenómeno inexplicable. Lo que sucedió después quedó marcado en la memoria de todos. Del resplandor descendió una figura gigantesca, un humanoide de casi 3 metros de altura. Su silueta era extraña, parecía tener más de 2 brazos, largos y rígidos, que se movían con lentitud, como si desafiaran las leyes de la física. Pero lo más inquietante no fue su tamaño, sino la niebla espesa que emanaba de su cuerpo. Un humo gris, pesado, que se extendía por el parque y cubría todo a su paso, envolviendo a los curiosos en un ambiente irreal. Los testigos afirmaron que al inhalar aquella niebla comenzaron a ver visiones. Algunos aseguraron observar criaturas de otros mundos, ciudades desconocidas y pasajes oscuros como si fueran portales hacia otras dimensiones. La línea entre la realidad y la alucinación se desvanecía. Uno de los adultos describió la experiencia como estar atrapado en un sueño del que no podía despertar. El humanoide avanzaba lentamente, acompañado por naves flotantes que parecían vigilar el lugar desde lo alto. Los niños gritaban, algunos corrían, pero otros se quedaban inmóviles, como hipnotizados por la presencia de aquel ser. Era como si la niebla los sujetara, obligándolos a mirar lo que no debían. En medio del caos, varios aseguraron que la criatura extendió uno de sus múltiples brazos hacia el suelo, dejando un rastro brillante que tardó días en desaparecer. Nadie pudo explicar qué era aquella marca. Con el paso de los minutos, el humanoide se desvaneció lentamente en la misma niebla que había creado. Las luces en el cielo se apagaron y la calma volvió al parque, aunque nada volvió a ser igual para quienes lo presenciaron. El caso fue tan impactante que medios de comunicación soviéticos lo difundieron, e incluso investigadores oficiales recogieron testimonios de decenas de personas, entre ellas niños y adultos, que coincidían en detalles escalofriantes. Algunos científicos intentaron dar explicaciones simples, como histeria colectiva o fenómenos atmosféricos, pero ninguna teoría lograba justificar la exactitud con la que tantos describieron a la criatura y la niebla alucinógena. Con los años, las historias no se detuvieron. Varios habitantes de Voronezh afirmaron que cada cierto tiempo, especialmente en noches frías y silenciosas, la misma niebla regresaba, envolviendo calles y casas sin explicación. Y junto con la niebla, comenzaron a reportarse desapariciones misteriosas. Personas que salían de sus hogares y nunca regresaban, dejando solo un rastro húmedo y un olor metálico en el aire. Los más ancianos de la ciudad aseguran que los seres nunca se marcharon, que solo observan desde las sombras, esperando el momento para mostrarse nuevamente. El hombre de la niebla de Voronezh se convirtió en leyenda, un recordatorio de que lo inexplicable puede surgir en cualquier lugar, incluso en un parque donde juegan los niños. Hasta hoy, quienes inhalaron aquella niebla aseguran que las visiones nunca desaparecieron del todo. Algunos aún sueñan con esos otros mundos, con criaturas que los observan desde la distancia, como si la niebla los hubiera marcado para siempre. Una noche de tormenta en las costas de Kaikoura, Nueva Zelanda, un pescador salió al mar como lo hacía desde joven. Las olas golpeaban con fuerza,
pero no era la primera vez que enfrentaba esas aguas. Sin embargo, esa noche no sería como las demás. En la oscuridad, una luz intensa apareció sobre su barco, iluminando el océano como si fuera de día. El hombre pensó que era un helicóptero de rescate, pero el silencio absoluto lo desconcertó. No había sonido de motores, solo un zumbido agudo que perforaba sus oídos. La luz descendió hasta envolverlo por completo, y en ese instante perdió la noción del tiempo. Lo siguiente que recuerda es despertar sobre una superficie metálica, incapaz de moverse, con una presión insoportable recorriéndole la columna. Describió figuras altas, delgadas, de piel grisácea, que se desplazaban alrededor suyo con movimientos coordinados. No hablaban, pero sentía voces dentro de su cabeza, como si le dieran órdenes en un idioma incomprensible. El dolor se hizo insoportable cuando introdujeron lo que él describió como agujas ardientes en su espalda. Sintió como si algo se anclara dentro de sus vértebras, perforando hueso y tejido sin dejar herida visible. En medio del sufrimiento, tuvo visiones confusas, paisajes desconocidos, estrellas que jamás había visto y túneles de luz que parecían tragarse planetas enteros. No sabía si era real o producto de la agonía. De pronto se encontró de nuevo en su barco, pero con el amanecer sobre el horizonte. Estaba desorientado, cubierto de sudor y con un dolor constante en la espalda. El mar estaba en calma, como si nada hubiera pasado. Cuando contó su experiencia en el puerto, otros pescadores lo miraron con desconfianza, hasta que reveló cicatrices extrañas a lo largo de su columna, marcas finas y simétricas que parecían hechas con precisión quirúrgica. Lo más inquietante fue que su relato coincidía con rumores que ya circulaban en la zona. Varios pescadores habían desaparecido en alta mar en los últimos meses, y sus cuerpos fueron hallados mucho después, flotando a la deriva. Pero los cadáveres presentaban algo imposible de ignorar: signos de descomposición acelerada, como si hubieran pasado años bajo el agua, aunque solo llevaban semanas perdidos. Los forenses quedaron perplejos al encontrar marcas en los huesos, cortes finos y profundos, que no coincidían con mordeduras de tiburón ni con herramientas humanas. Eran huellas de algo desconocido. Los ancianos del lugar comenzaron a llamar al caso el experimento de Kaikoura, convencidos de que algo habita en esas aguas, algo que observa y elige a sus presas en silencio. Algunos creen que los pescadores fueron usados como conejillos de indias en experimentos extraterrestres, y que aquellos que regresaron lo hicieron con algo implantado en su cuerpo, una semilla de control. El hombre que sobrevivió asegura que a veces escucha un zumbido en su cabeza, acompañado de sueños en los que despierta en una sala metálica rodeado nuevamente de aquellas criaturas. Dice que sabe, tarde o temprano, que ellos volverán por él, y que la marca en su columna no es solo un implante, sino una señal de que ya no pertenece del todo a este mundo. Hasta hoy, las aguas de Kaikoura guardan ese misterio. Muchos pescadores evitan adentrarse en ciertas zonas, temiendo convertirse en la próxima víctima de un experimento que nunca debió comenzar. En el remoto valle de Hesdalen, en Noruega, los pobladores llevan décadas siendo testigos de un misterio que ningún científico ha logrado resolver por completo. Desde los años 80, luces brillantes, flotando en silencio sobre las montañas, se han convertido en parte de la vida cotidiana. Pero la leyenda que rodea estas apariciones es mucho más oscura de lo que muchos se atreven a contar. Las luces aparecen sin previo aviso, algunas veces como esferas luminosas que atraviesan el cielo lentamente, otras como destellos repentinos que iluminan el valle entero. Pero lo extraño es que no emiten calor, ni producen sonido alguno, como si fueran entidades que imitan la energía sin ser parte de ella.
Los lugareños comenzaron a llamarlas los observadores, porque parecían seguir a quienes caminaban de noche por el valle. Relatos antiguos cuentan que si te quedabas demasiado tiempo bajo su resplandor, podías sentir que te miraban, como si una inteligencia oculta estuviera detrás de ese parpadeo etéreo. Con el paso del tiempo, las desapariciones comenzaron a alimentar el mito. Hombres y mujeres que salieron a cazar o explorar nunca regresaron, pero sus ropas y pertenencias fueron encontradas intactas, ordenadas en el suelo, como si sus cuerpos se hubieran desvanecido en el aire. Los investigadores que llegaron al lugar hablaron de fenómenos electromagnéticos, de plasma atmosférico o de ilusiones ópticas. Sin embargo, ninguna teoría explicó cómo alguien podía desaparecer por completo, dejando atrás solo su ropa, como si hubiera sido absorbido por la propia luz. Algunos testigos aseguran que cuando observas estas luces demasiado tiempo, empiezas a sentir un cosquilleo en la piel, seguido de una extraña pérdida de equilibrio. Otros mencionan un zumbido interno, como si la cabeza resonara con vibraciones invisibles. Un anciano del valle relató que una noche vio a su propio hermano caminar hacia una de las luces, como hipnotizado. Gritó su nombre, pero el hombre jamás volteó. Cuando alcanzó el resplandor, su figura simplemente se disolvió. Minutos después, su ropa cayó suavemente al suelo, todavía tibia. Los científicos que han documentado el fenómeno reconocen que hay patrones extraños. Las luces parecen responder a la presencia humana, cambiar de dirección y hasta flotar a baja altura, como si estuvieran observando deliberadamente. Los pobladores más antiguos aseguran que no son fenómenos naturales, sino seres de otra dimensión que viajan disfrazados de luz. Según ellos, no vienen en paz, vienen a recolectar. El mito más aterrador asegura que las desapariciones no son muertes, sino absorciones. Que quienes se pierden en Hesdalen todavía existen, pero atrapados dentro de esas luces, convertidos en energía, condenados a vagar en otra forma. De noche, algunos cazadores afirman haber escuchado voces en el eco del valle, como susurros que claman ayuda, voces humanas atrapadas en el resplandor. Los más escépticos llaman a estas historias exageraciones, pero incluso ellos no pueden ignorar la cantidad de ropa encontrada sin dueño, siempre en los mismos lugares donde las luces fueron vistas. Algunos visitantes atraídos por el misterio llegan cada año con cámaras y equipos científicos intentando registrar el fenómeno. Muchos se van con simples grabaciones de luces parpadeantes en el cielo, pero unos pocos confiesan haber sentido algo mucho peor: la sensación de ser observados desde dentro de la luz. El Valle de Hesdalen sigue siendo un enigma, una atracción para curiosos, científicos y creyentes, pero también un lugar que los habitantes cruzan con temor, evitando las horas de oscuridad. Porque la leyenda advierte que si miras demasiado tiempo a los observadores, tarde o temprano, ellos mirarán dentro de ti, y ya no habrá retorno. En las montañas de Puebla existe un lago tranquilo que los habitantes llaman El Espejo, por su superficie serena, capaz de reflejar el cielo como si fuera un cristal. Sin embargo, detrás de su belleza se esconde una de las leyendas más oscuras de la región. Hace décadas, un pescador solitario acudía cada tarde a lanzar sus redes en aquellas aguas. Una noche, cuando la luna estaba en lo alto, juró haber visto una figura salir lentamente del lago. No era un animal ni un hombre, sino una criatura humanoide, de piel húmeda y brillante, con ojos completamente negros y una boca sin labios, solo una abertura que dejaba ver dientes afilados. El pescador quedó paralizado al mirarlo, y en ese instante algo extraño ocurrió. No escuchaba ya el viento ni el chapoteo del agua. En su cabeza comenzaron a sonar susurros.
voces suaves y constantes que lo llamaban por su nombre, pidiéndole que se acercara más al lago. Intentó huir, pero sus piernas apenas respondían. Aquella mirada negra lo mantenía atrapado, como si le arrancara poco a poco la cordura. Finalmente logró escapar, pero nunca volvió a ser el mismo. Los vecinos notaron que hablaba solo, murmurando palabras incomprensibles, siempre mirando hacia las montañas, como si algo lo esperara. Poco tiempo después, desapareció. Su canoa fue encontrada a la orilla del lago, vacía, con su ropa doblada en el asiento, como si él mismo se hubiera despojado de ella antes de entrar al agua. Desde entonces, la leyenda del alien del lago del espejo se extendió por la región. Se dice que quienes se atreven a mirarlo directamente a los ojos terminan enloqueciendo, consumidos por los susurros que no cesan hasta que se rinden y regresan al lago para sumergirse. Los lugareños cuentan que, en noches de luna llena, se pueden escuchar lamentos y voces extrañas cerca de la orilla. Algunos aseguran haber visto siluetas humanas bajo el agua, moviéndose lentamente, como si fueran prisioneros atrapados en el fondo. Lo más aterrador es que el lago permanece igual de sereno que siempre, como si ocultara bajo su espejo cristalino las almas de quienes sucumbieron al llamado de la criatura. Por eso, los habitantes del lugar evitan acercarse al lago después del atardecer. Muchos prefieren ni siquiera nombrarlo de noche, temiendo que el ser escuche y aparezca en su puerta. Los pocos forasteros que visitaron el sitio con curiosidad regresaron con relatos inquietantes. Algunos dijeron sentir que algo los observaba desde debajo del agua. Otros aseguraron ver dos ojos negros brillando en la oscuridad antes de salir corriendo despavoridos. Los ancianos del pueblo creen que no es una criatura de este mundo, sino un ser venido de las estrellas que encontró en el lago su escondite perfecto. Allí se alimenta no de cuerpos, sino de mentes, devorando lentamente la cordura de quienes se atreven a mirarlo. El agua, cristalina de día, se vuelve oscura e insondable al caer la noche, como si escondiera un portal hacia otro lugar. Algunos incluso creen que las víctimas no mueren, sino que son arrastradas a otra dimensión, donde se convierten en eco de esos susurros eternos. Cada generación advierte a los más jóvenes: no mires nunca tu reflejo en el lago del espejo después del anochecer, porque puede no devolverte tu propia imagen, sino el rostro sin labios y los ojos vacíos del visitante que aguarda pacientemente bajo la superficie. La leyenda persiste, creciendo en cada relato, y el lago permanece en silencio, esperando. Porque todos coinciden en lo mismo: el alien del lago del espejo no olvida a quien lo ha visto, y tarde o temprano los susurros volverán a llamar.